Pensar acerca de la certeza de lo que Dios ha prometido ayuda a que los creyentes sean felices. Pensar en la certeza de lo que Dios ha prometido ayuda a los creyentes a ser felices. Hemos estado hablando respecto al contentamiento del cristiano. Para poder llegar a ser verdaderamente felices necesitamos primeramente reconocer que la única fuente de la felicidad es Dios. Y sin Dios nunca podremos llegar a ser verdaderamente felices. Vimos que podemos llegar a ser felices cuando estamos satisfechos en Dios, cuando Dios está con nosotros y además porque buscamos agradarle a Él en todo y queremos no pecar en contra de Él. Además que para poder ser felices o tener contentamiento tenemos que desear menos y poder también servir mucho más a Dios y amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Pero hoy vamos a ver que también para poder llegar a ser verdaderamente felices en el sufrimiento, cuando estemos pasando por circunstancias difíciles, es estando conscientes de las promesas de Dios. Y ahí el título de esta sección, las promesas de Dios. Pensemos en la frase que leímos al principio. Pensar acerca de la certeza de lo que Dios ha prometido ayuda a los creyentes a ser felices. Primer punto. Todas las promesas de Dios son por gracia y son para siempre. Nosotros podemos ver infinidad de promesas en la palabra de Dios. Las promesas que Dios ha hecho a sus hijos están plasmadas en las Escrituras para que nosotros estemos conscientes de ellas y podamos meditar en ellas, confiar en ellas y así entonces ser felices al comprender y apropiarnos de esas promesas. Son promesas llenas de gracia. Esto significa que son cosas que nosotros no merecemos. El mejor ejemplo de esto es la promesa de la liberación del infierno, pero también la promesa de ir a la eternidad. Nosotros en verdad no merecemos estar en la eternidad y sí merecemos ir al infierno. Por lo que aquí se demuestra la gracia de Dios, porque nos libra del infierno y nos da la oportunidad de estar en la eternidad. Entonces, al saber que es para siempre y también comprender que nada les puede romper, esto nos puede llegar a causar entonces gozo, contentamiento, felicidad, aún a pesar de las circunstancias difíciles que estemos pasando. Segundo punto, quiero que veamos algunos ejemplos de estas promesas. Dios ha prometido salvar a todo su pueblo. Esto nos da seguridad en la salvación entonces. Cuando estamos seguros de que el día que tendremos que estar delante de su presencia y compadecer ante su tribunal, nosotros seremos encontrados justos y sin pecado. Esto debe dar consuelo, debe dar alegría, contentamiento y nos debe llenar de gozo y nuestro corazón debe ser lleno de felicidad, porque sabemos que al estar delante de su presencia no seremos juzgados como culpables, sino declarados justos y podemos entrar a su presencia. Otra promesa es que el diablo nunca podrá vencernos completamente. El diablo es un enemigo feroz. Tenemos que estar conscientes que a pesar de que es un ángel caído y condenado, aún sigue teniendo poder. Su maldad es maldad antigua, es maldad satánica y sin duda que si nosotros enfrentásemos al diablo con nuestras propias fuerzas, no dudaríamos ni minuto en batalla con él. Pero confiamos en que Dios nunca permitirá que el diablo nos derribe completamente y nos arrebate esa salvación que Él nos ha dado. Él ha prometido guardarnos hasta el final. Así que cuando el diablo nos ataque y tal vez nos venza por un pequeño momento, nuestra salvación sigue segura en Dios. Y no podremos perderla porque Él es el que nos preserva y nos sustenta. Tercer punto. La seguridad de que las promesas se cumplirán. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que las promesas de Dios son por gracia. No las merecemos, pero Él es un Dios lleno de gracia y que sobreabunda su gracia para con nosotros. Pero también
estamos conscientes de que analizando dos promesas como las que vimos ahorita, el hecho de que Dios salvará a su pueblo y lo está haciendo eficaz, y que Dios nos preserva y nos cuida y nos permanece aún a pesar del ataque del diablo, entonces nos asegura esta felicidad. Pero también la seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir. Nosotros no conocemos el futuro, nosotros estamos arraigados, nuestra existencia está arraigada en el presente, y lo único que podemos hacer es estar conscientes del presente y recordar el pasado. Pero nuestro futuro no es algo que se nos ha revelado, pero hay algo que podemos saber del futuro, y se encuentra en las promesas de Dios que aún no se han cumplido. Como por ejemplo, la glorificación de nuestro cuerpo o la resurrección de entre los muertos, entre otras. Ahora, en ocasiones nosotros podemos ser incrédulos a las promesas de Dios. Lamentablemente, muchas religiones tienden a dar promesas en el nombre de Dios, o a decir que Dios ha prometido tal o cual cosa, que la Biblia promete tal o cual cosa, y que no es verdad. Cuando se llega el momento en que esta promesa se tiene que cumplir y no sucede nada, llega la decepción. Y no se decepcionan del que dijo que la promesa se iba a cumplir, sino se decepcionan de la Biblia, se decepcionan de Dios. Un ejemplo de esto son los adventistas. Un artículo llamado Evaluación del Adventismo del Séptimo Día, escrito por Nathan Busenel, narra o describe lo siguiente. Él dice: las enseñanzas de un predicador laico llamado William Miller, que vivió en un periodo de 1782 a 1849. Miller se embarcó en un estudio personal de las Escrituras, específicamente analizando Daniel capítulo 8 versículo 14. Lo convenció a él este pasaje de que Cristo regresaría entre el 21 de marzo de 1847 y el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Cuando esa predicción falló, Miller hizo algunos ajustes en sus fechas y dijo que Cristo en verdad iba a regresar el 22 de octubre de 1844, pero Cristo no regresó. Y los seguidores de Miller, conocidos como milleristas, experimentaron lo que llamaron la gran decepción. Este es un ejemplo de una religión basada en una promesa según hecha por Dios, pero que en verdad se convirtió en un fiasco y que decepcionó a muchas personas. Pero aún así, esta religión fue basada en una promesa que no se cumplió. Ahora, nosotros podemos comprender y distinguir que en verdad las promesas de Dios sí se cumplen. Las promesas de Dios sí se cumplen. Nosotros podemos confiar en las promesas que Dios ha hecho que se cumplirán en el futuro, basándonos en las promesas que Dios ha cumplido en el pasado, y esto en el testimonio de las mismas Escrituras. Simplemente el hecho de la venida de Cristo es un gran ejemplo de profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidas. Dios es fiel y confiamos en su fidelidad en base a lo que Dios ha hecho, ha cumplido de promesas hechas y que en verdad se han cumplido. Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Podemos hacer interpretaciones de las promesas de Dios de una manera literal o extrema literalidad, y así caer entonces en un problema. Por ejemplo, el Salmo 91, versículo 9 y versículo 10 nos afirma que nada tocará o ninguna enfermedad tocará a los hijos de Dios. Pero en experiencias propias y a lo mejor en experiencias que ustedes han tenido, hemos estado enfermos, hemos visto a cristianos que han muerto por enfermedades. Así que debemos de entender que el pasaje no enseña que el cristiano o el creyente no va a sufrir enfermedades, sino que enseña que Dios va a estar con nosotros y nos va a proveer y nos va a cuidar, y estará aún en nuestras circunstancias de enfermedad y en dificultades. El autor del libro El contentamiento del cristiano, una joya rara, dice lo siguiente: si en ocasiones parece que les están haciendo daño, en este caso a los cristianos, ellos pueden estar seguros de que lo que les ocurre es una parte del plan divino para su bien.
Entonces, de una manera no están pasando daño, sino solo un paso para su bienestar, basándose en Hebreos 13 del 5 al 6. Para poder tener contentamiento tenemos pues que estar conscientes de las promesas que Dios nos ha dado. Tenemos que estar conscientes en las promesas que son para nosotros y que se aplican para nosotros y que serán en un futuro cercano o un futuro lejano. Es ahí algo interesante que quiero resaltar que dijo Wayne A. Mack. Él dice, la verdadera esperanza es en el conocimiento bíblico, o la verdadera esperanza está en el conocimiento bíblico. Si nosotros comprendemos, si nosotros evaluamos y vemos lo que Dios ha prometido en su palabra, en base a este conocimiento bíblico que tenemos, entonces estaremos contentos y la verdadera esperanza está basada ahí. Sigue hablando respecto a Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 que dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El autor afirma lo siguiente de Santiago. Santiago nos dice que la verdadera esperanza se basa en lo que sabemos, no en cómo nos sentimos. Si este fuera el caso, nunca tendríamos esperanza durante una prueba dolorosa. Cuantas más verdades podamos entender de la palabra de Dios, más esperanzados viviremos aún en las peores circunstancias. Entonces, nuestra felicidad debemos entender que no está basada en cómo nos sentimos. Nuestra felicidad está basada en lo que comprendemos de las promesas y las verdades bíblicas que Dios nos ha dejado. Les digo, en lo que hemos estado evaluando, estamos conscientes o tenemos que tener una conciencia de las promesas divinas para poder estar en contentamiento. Termino con algo de Burroughs. Dios ha hecho estas promesas y muchas otras, dice. Todas las promesas apuntan al cielo y nos enseñan que el placer y el gozo del cielo pueden ser disfrutados aquí y ahora. Como los marineros en medio de la tormenta se consuelan al pensar en la llegada a la costa. Dios les bendiga. Les invitamos a que nos sigan acompañando en esta serie titulada El Contentamiento Cristiano. Estaremos compartiendo con ustedes estas meditaciones los días sábados por la tarde. Entonces acompáñenos en nuestra red social Facebook, en nuestro blog y también viendo los videos en YouTube. Dios los bendiga.